Mi nombre es Diego Domínguez Aguilar, pertenezco a la Universidad Politécnica de Atlacomulco y el día de hoy aplicaremos una retroalimentación del parcial que hemos visto durante este tiempo. Para comenzar, debemos de entender que el expediente clínico es un documento médico que cumple con diversos objetivos en los cuales es recopilar y almacenar datos de forma ordenada sobre el paciente, establecer el estado de salud o enfermedad del mismo, marcar los problemas a resolver, establecer una ruta crítica para la resolución de la problemática establecida, conservar los datos de las diferentes etapas que se siguen para la resolución, monitorear la evolución, retroalimentar el proceso para así actualizar y tener una mejor toma de decisiones. Ahora hablemos sobre la evaluación diagnóstica, que técnicamente es una estrategia fundamental para el análisis y la solución de situaciones en el área de fisioterapia. Debemos entender lo que es evaluación, ya que es el proceso por el cual nosotros como fisioterapeutas realizamos los juicios clínicos con base a los datos. Lo que es el diagnóstico, que es el proceso y los resultados finales de la evaluación de los datos del examen, los cuales se determinan en el pronóstico y se aplican estrategias de intervención apropiadas. En resumidas cuentas, se hace un examen fisiológico para poder pasar a la evaluación del deterioro y la limitación de la persona, para posteriormente pasar a un diagnóstico adecuado y así mejorar el estado de nuestro paciente. Para esto necesitamos saber los tipos de evaluación, que es evaluación subjetiva, que es la indagación de las causas probables por la cual nuestro paciente está en ese momento. Puede ser por una lesión, puede ser por algún accidente o puede ser por alguna otra situación externa. La otra es evaluación analítica, que esta se centra en examinar diferentes estructuras del paciente en lo que en los datos obtenidos. Y ahora pasamos a la evaluación funcional, que es valorar la capacidad para desarrollar actividades de la vida cotidiana y de la vida diaria laboral. Esto se centra más en lo que el paciente se basa, en lo que nosotros nos basamos para la resolución del problema de nuestro paciente. Y bueno, la evaluación diagnóstica también la podemos identificar con problemas. Estos también pueden ser referidos a otros profesionales de la salud. Para la realización de una buena anamnesis necesitamos la ficha de identificación, que técnicamente son los datos que nosotros recabamos del paciente, como nombre, género, edad, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, para posteriormente pasar a antecedentes hereditarios y familiares, en dado caso de que nuestro paciente acuda a nosotros por situaciones que nosotros vemos que son hereditarios, como artritis o enfermedades crónico-degenerativos. Los antecedentes personales patológicos se basan en la enfermedad infecciosa, enfermedad crónico-degenerativa, traumatismos y los antecedentes personales no patológicos, que son vivienda, higiene, dieta, si en caso de que nuestro paciente ingiera alcohol, beba o ingiera o fume en este caso, para posteriormente pasar al interrogatorio de aparato de sistemas, que esto se basa en los signos y síntomas generales, como podemos observar en el video. Se basan más en otro apartado, que es el aparato cardiovascular, que esto pues se basa en el dolor, en el edema, para pasar a diferentes apartados: respiratorio, digestivo, el sistema hematopéyico, el sistema nervioso, sistema musculoesquelético, en la sección de piel y tegumentos, en los órganos de los sentidos, que pueden ser tacto, gusto, audio, visión y olfato. Junto con esto le agregamos el razonamiento basado en los síntomas y signos. Se basa en el razonamiento, que es relacionar los datos para obtener conclusiones definitivas o provisionales, los signos y síntomas que puede tener nuestro paciente, desde el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento que se va a realizar.
El padecimiento, los datos objetivos y subjetivos. Esto se basa en que se deben de tomar consideraciones sensibles, específicos, precisos y exactos. Y así nosotros poder generar una hipótesis desde el momento cuando el paciente ingresa al consultorio con dolor y la postura que posee. La evaluación de las premisas. Esto se enfoca más en el parece o en la conclusión que nosotros tenemos. La evaluación de las premisas puede ser por sensibilidad, especificidad y vermosimilitud. Que la vermosimilitud es identificar el peso que tienen los signos y síntomas en el diagnóstico y en la probabilidad de que haya una patología. Para esto es importante conocer la clasificación de los métodos del razonamiento clínico, que existen dos tipos, el analítico y el no analítico. El modelo tradicional es el analítico, que es un análisis cuidadoso y la relación que tienen los síntomas y signos con el diagnóstico. Para los pasos para poder desarrollar un buen modelo analítico es la observación minuciosa para así obtener la información y pasar a la exploración física. Así nosotros podemos generar una hipótesis. Asimismo, haremos una correlación de los datos obtenidos y confirmaremos que la hipótesis sea o no sea adecuada a través de las pruebas. El modelo no analítico es la forma de razonamiento automática, rápida, que no requiere plena conciencia, por lo cual es un alto riesgo de que el diagnóstico sea erróneo. Por lo cual es importante el patrón de reconocimiento, ya que son los problemas y la teoría que nosotros tenemos. Debe ser interactivo en el análisis de la enfermedad de nuestro paciente y tener una intervención personalizada al momento de la exploración. Luego tendremos la información de la cual tendremos que analizarla. Tenemos que tener las opciones de solución, que técnicamente es la intervención, y debemos de tener un seguimiento. Ante esto se debe de tomar el pragmático, que es el estudio socioeconómico, normativo, de recursos, por lo cual se puede remitir. Técnicamente es el estudio que nosotros le preguntamos al paciente para poder tener una adecuada intervención. Debe ser ético. Esto es importante, ya que debemos de tener principios morales, debemos de tener los derechos, deberes y obligaciones que nosotros como servidores públicos debemos de respetar al momento de nosotros dar una consulta. Debe ser condicional, ya que es el seguimiento y poder modificar los planes según las necesidades de nuestro paciente. Y la parte importante, ya que es centrado conforme a nuestro paciente, ya que nos adecuamos a las necesidades y expectativas que nuestro paciente tiene. La comunicación es importante al momento de realizar una buena exploración y realizar la análisis. Debe ser un asesor profesional que nosotros desarrollamos a lo largo del tiempo. Y bueno, esa sección entraría dentro de lo que es la anamnesis, parte de la historia clínica, para posteriormente pasar a la postura, que es la relación de las partes del cuerpo en una línea perpendicular del centro de gravedad, en un plano paralelo a la superficie terrestre. La postura de cada individuo tiene características propias y está denominada por diversos factores como el tono muscular, el estado de los ligamentos, la estructura ósea, la alineación de la columna vertebral, la información articular, la información sensorial. Esto se abarca más en los patrones que tiene nuestro cuerpo cada una de las personas. Como podemos observar en el video, se toman los puntos de vista dinámico y estático, que técnicamente serían de la vista lateral, vista frontal y vista trasera. Para eso debemos entender lo que es la fuerza de gravedad, para así tener un buen diagnóstico. El centro de gravedad de nuestro paciente, que se centra en el peso del paciente, donde el cuerpo del paciente está en ese momento.
y así identificar varias secciones de nuestro paciente, desde una escápula alada, desde el lineamiento indefinido, ya que un hombro puede estar más abajo que el otro, desde las piernas, si tienen la oposición de vago o varo. También identificamos la posición de la columna vertebral. Esto más se basa en la porción torácica, ya que así identificamos mejor la forma que tiene la columna vertebral. Ahora pasaremos a la marcha. Esto se basa en la secuencia de acontecimientos que tienen lugar desde el contacto de un talón con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo. Esta se divide en dos fases, que es la fase de apoyo, en la cual el pie de referencia está en contacto en el suelo. La otra es la fase de oscilación, en la que el pie se referencia está suspendida en el aire. Bueno, para tener una buena marcha o para tener un bien diagnóstico de la marcha del paciente es necesario identificar diferentes patrones, como la longitud del paso, la anchura del paso, el ángulo del paso, la cadencia, que es el número de pasos ejecutados en un cierto tiempo, la velocidad de la marcha, así como los músculos y miembros que se ven influidos en eso. El principal es el músculo glúteo mayor, el músculo de la pata de ganso, el psoas ilíaco, los aductores de cadera, el tensor de la fascia lata, los aductores, cuádriceps y bueno, el comportamiento anterior de la pierna, el tríceps sural, el tibial posterior y los peroneos laterales, tanto el largo como el corto, los músculos intrínsecos del pie y bueno, técnicamente esos son los músculos que influyen en la marcha, ya que con base a estos debemos de tener un buen diagnóstico sobre pie sobre lo plano, para así poder pasar a una interpretación de la exploración física adecuada. Y como ya vimos antes, la evaluación es el proceso por el cual nosotros como fisioterapeutas realizamos los juicios clínicos obtenidos durante el examen. Esto es de manera importante, ya que gracias a esto podemos tener un buen diagnóstico y hacer un buen pronóstico adecuado para nuestro paciente. Y bueno, retroalimentando la evaluación subjetiva, que es la indagación del por qué pasan las cosas, la evaluación analítica, que ya estaríamos estudiando los tegumentos, el tejido cutáneo, subcutáneo, articulaciones, el sistema musculoesquelético, músculo tendinoso y el sistema óseo. Para esto, las pruebas de exploración física se basan en el primero, que ese es el estudio visual, que es identificar las deficiencias estructurales y funcionales, para poder pasar a la evaluación palpatoria, ya que así apreciamos las cualidades de las diferentes estructuras y debemos de tener un conocimiento de la anatomía. Luego pasamos con la auscultación, que es escuchar sonidos del sistema cardiovascular y respiratorio, como podemos observar aquí. Y luego sigue la percusión, que son pequeños golpes manuales o digitales para así localizar el punto donde está la afección de nuestro paciente. Y bueno, gracias a esto podemos clasificarlas en pruebas funcionales, pruebas de estabilidad y pruebas para una patología en dado caso. Y bueno, el objetivo principal de los fisioterapeutas es determinar un pronóstico e identificar las estrategias de intervención apropiadas para nuestro paciente. Y bueno, para resumirlo de manera más general, empezamos desde una historia clínica que abarca la amnesis, interrogatorio por aparatos de sistemas y esa sección. Luego pasamos a la evaluación física, que es la evaluación en donde cual nosotros podemos palpar y podemos visualizar los problemas que tiene nuestro paciente, para posteriormente pasar a pruebas específicas. Esto es en caso de que nuestro paciente posee una patología. Subsecuente, el diagnóstico fisioterapéutico,
qué es lo que nosotros llegamos a una conclusión y así poder tener un buen diagnóstico para poder pasar a las estrategias fisioterapéuticas, que esto se basa más en la intervención que nosotros haremos por medio del diagnóstico. Y bueno, el plan de intervención consta en objetivos de corto, mediano y largo plazo. La colaboración que tiene el paciente o la familia o el responsable del paciente. El pronóstico dependerá de la historia natural de la patología en dado caso y en su curso clínico, de la correcta descripción y el reconocimiento. Nosotros haremos una retroalimentación, una retroevaluación después de cierto tiempo para ver si nuestro paciente mejora y así poder tener un mejor análisis, una mejor evaluación, una mejor retroevaluación para así poder pasar a diagnosticar o a intervenir de otras maneras, por medio de los agentes físicos, por medio de terapia manual o por medio de algunos otros medios externos. Y bueno, eso sería todo. Le agradezco la atención y gracias.